María Martí es fisioterapeuta de Abafi, está con nosotras desde 2012, ya son 13 años ayudando a todos los socios de Abafi con los ejercicios. 2 veces a la semana hace el taller de ejercicios adaptados a lo que cada persona con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica puede hacer. Los ejercicios incluyen estiramientos suaves, aprender a respirar, técnicas de relajación, algo de suelo pélvico, que también es importante sobre todo en la mujer, y ATM, lo que es la temporomandibular. Este taller, los que lo conocéis, sabéis que es presencial y si no, en días como hoy, miércoles por la tarde, también lo hacemos online. Aunque este taller es grupal, ella, como he comentado antes, pues bueno, cada trabajadora en su especialidad tiene mucho cuidado y mucho tacto con cada enfermedad. Como todas las participantes de este taller no están iguales porque hay otras enfermedades también añadidas, pues ella lo supervisa individualmente. Aunque el taller hayan 10, 12, 14 personas, ella mira a cada persona individualmente y le va diciendo cómo tiene que hacerlo. Entonces, bueno, la ponencia de ella, no me quiero alargar, es el ejercicio como herramienta para aliviar el dolor y la fatiga. ¿Ya? Sí. Ahí tienes agua. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Veo caras conocidas, pero bueno, para los que no me conozcáis ya me ha presentado Minerva. Aclarar que el título es que el ejercicio alivia, es una herramienta para ayudar, como otras cosas, como estaba comentando Alba de la meditación, de la respiración, pues el ejercicio es una herramienta que está evidenciada científicamente para aliviar el dolor y la fatiga, ¿vale? La fatiga en general. Vamos a hablar, como bien ha dicho también el reumatólogo, vamos a diferenciar 2 síndromes. Estamos hablando de la fibromialgia y de la fatiga crónica. Hay gente con fibromialgia que tiene fatiga, no es fatiga crónica, es fatiga, ¿vale? No deja de ser un tipo de fatiga y estamos hablando de que es este ejercicio en el que beneficia ahí como herramienta, ¿vale? De todas formas, ahora lo diferenciaremos y lo explayaremos. La fibromialgia, como bien se ha explicado y tampoco vamos a alargarnos, pues vemos que son enfermedades diferenciadas, ¿vale? La fibromialgia se caracteriza más por un dolor generalizado, aparte de que puede generar también fatiga, y el síndrome de fatiga crónica es una fatiga incapacitante, que no te deja hacer cosas y que te limita, ¿vale? La prevalencia de la población la sabemos, ¿vale? Y lo importante es que limitan ambas, tanto el dolor como la fatiga, la calidad de vida, ¿vale? Es un gran impacto personal, social y sanitario. El objetivo de mi presentación, que conozcáis y que intentéis tener un poco interés en ver que en vuestro cuerpo funciona el ejercicio. Os he mirado las últimas revisiones de ejercicio físico que hay. También se habla de parámetros, aunque sí que decimos que es muy personalizable. Destacamos que es más personalizable en fatiga crónica porque es súper importante que el ejercicio esté supervisado, pero en fibromialgia también. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el dolor en los mismos sitios y aparte yo siempre he defendido que podemos tener otras lesiones aparte de fibromialgia. Yo puedo tener un hombro congelado, puedo haberme roto una mano, puedo tener lesiones adversas, entonces son aparte de la fibromialgia y también tenemos que considerarlas como tal. ¿Vale? Entonces tiene que ser, cuando hablamos de personalizado, es por esto. Sí que es verdad que el ejercicio grupal, hay cosas grupales que se pueden hacer y que en general suelen ir bastante bien, pero si no, se personaliza el ejercicio. La evidencia científica destacamos en diferentes enfermedades, ¿vale? En general mejora la capacidad aeróbica en todos. ¿Vale? La capacidad aeróbica, que respiremos mejor, que cojamos mejor oxígeno y que podamos tengamos un poquito más de energía para hacer las actividades de la vida diaria, ¿vale? La fuerza muscular, el control postural, que es súper importante, y la flexibilidad, que eso nos puede ayudar mucho
a regular el dolor. En fibromialgia, pues los estudios muestran que el ejercicio supervisado aeróbico de fuerza da bienestar y aumenta la calidad de vida. Y sobre todo, súper importante, que hacen modificaciones a nivel del sistema nervioso central. Que si habéis escuchado antes al reumatólogo que lo ha explicado fenomenal, esto es muy importante, porque el ejercicio es una de las herramientas que ayuda a neuromodular el sistema nervioso, que ayuda a que este sistema nervioso, que está siempre constantemente en alerta, se rebaje un poco, ¿vale? Que no deja de ser también una forma de meditar. ¿Por qué? Porque estoy pendiente del ejercicio que estoy haciendo en este momento. Por eso ayuda mucho en tema del sistema nervioso central. En cambio, en el síndrome de fatiga crónica puede mejorar, pero hay mucho principio de precaución porque hay riesgo de empeoramiento si se sobrepasa el límite del paciente. ¿Vale? Entonces aquí la comparativa que se ve entre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, tanto como en la sintomatología como en la evidencia del ejercicio. ¿Veis? En fibromialgia sí que tiene una buena, moderada reducción del dolor y mejora de la función, pero en síndrome de fatiga crónica es limitada y moderada, ¿vale? No hay tanta evidencia de ello. El riesgo de empeoramiento en fibromialgia existe, pero es importante desarrollar bien los protocolos, y en síndrome de fatiga crónica el riesgo es mucho más elevado de que si me fatigo tenga dolor tenga más fatiga post ejercicio. ¿Vale? El tipo de ejercicio que se recomienda, vuelvo a explicar, no es para todo el mundo algo general, porque habrá gente que en la natación le vaya fenomenal hacer natación libre, por ejemplo, que se recomienda mucho, luego lo veremos porque el ejercicio dentro del agua es de bajo impacto, se trabaja mucho la musculatura, ¿vale? El acuático está muy bien, pero si yo, por ejemplo, ante el frío me encojo y me voy a la piscina y me va a ser peor, pues no es para ti, ¿vale? Tendremos que buscar otro ejercicio aeróbico. Entonces esto sí que es importante que lo conozcáis vosotros como pacientes, ¿vale? Como afectados. El conocerse y el saber qué ejercicio me va a venir a mí mejor, ¿vale? Luego, el papel de la fisioterapia yo lo considero muy importante, ¿vale? Luego doy recomendaciones tanto de fisioterapia como de adaptadores de ejercicio, por ejemplo, de entrenadores personales, todo esto, que tienen que estar formados en esto, ¿vale? Recomendaciones para la práctica, ¿vale? Sobre todo hablamos de fibromialgia, ¿vale? Una evaluación inicial, ver cómo está el paciente, sobre todo para ver si tiene otras lesiones aparte de fibromialgia, porque esto sí que es importante saberlo. Qué limitaciones pueden haber a nivel físico por otras lesiones. La sesión típica oscila entre 30 y 60 minutos, 2-3 veces a la semana, pues obviamente igual cuando tú empieces puedes hacer 3 días a la semana o igual solo puedes hacer 1, ¿vale? Entonces hay que adaptarlo mucho a según estemos, siempre evitando o bien el aumento de dolor o bien el aumento de fatiga, ¿vale? Estoy hablando de fibromialgia, pero que las personas con fibromialgia también tienen fatiga, entonces lo enfatizo por eso, ¿vale? Y los estiramientos que suelen ir muy bien en general para mejorar la elasticidad y la posturología. ¿Cuántos ejercicios? O sea, el ejercicio aeróbico es moverse, aumentar esa capacidad pulmonar, como estábamos diciendo. Pues habrá gente que le vaya mejor caminar, habrá gente que le vaya mejor un ciclo estático, por ejemplo, hacer una elíptica, una cinta o una bici, por ejemplo, marcha nórdica, ¿vale? O natación. Pues eso, el abanico es amplio y cada uno tiene que regularse. ¿Cómo empiezo esto? Siempre sin aumentar la fatiga. Entonces, bien, o aumentando el tiempo de exposición o bien aumentando la distancia, ¿vale? Si voy a salir a caminar, miro el tiempo que voy a tardar en ir y volver y puedo descansar en medio, o miro las distancias. Digo, pues voy a llegar hoy una manzana y la semana que viene 2 manzanas, ¿vale? Eso se tiene que ir regulando según vuestra intensidad, ¿vale? Y vuestra respuesta. La fuerza. Los ejercicios de fuerza cada vez están más evidenciados y más cientificados
que aumentan la capacidad muscular y reducen el dolor. ¿Por qué? Porque los músculos son los que sujetan y mueven, pero sujetan el esqueleto, ¿vale? Entonces, cuanto más fuerte esté, menos tendré que tirar del hueso y de los tendones, que por eso se lesionan, ¿vale? Porque son los puntos de anclaje con los huesos, y cuanto más fuerza muscular tenga, que no hace falta que sea un mazacote de gimnasio, ¿vale? Porque yo puedo trabajar con 1 kilo, con 2 kilos, con medio kilo y puedo trabajar mi fuerza muscular. Cuanta más fuerza, más resistencia tendré a la hora de hacer cosas de la vida diaria como coger los platos de lavavajillas o hacer la cama, ¿vale? Y entonces tiene que adaptarse a cada uno, ¿vale? Y la carga, pues eso, moderada según cada paciente. Y los estiramientos, cuando hacemos estiramientos de cadenas de grandes grupos musculares, se nota mucho ese aumento de flexibilidad y no es que reduzca el dolor, pero sí puede facilitar ante esa elasticidad que yo pueda hacer más cosas. ¿Vale? Como veis, hay un montón de evidencia en fibromialgia, ¿vale? La modalidad acuática que hablábamos suele ser bastante beneficiosa porque al quitar esa gravedad y al trabajar la musculatura dentro del agua estamos creando una resistencia como si estuviésemos cogiendo una pesa, ¿vale? Entonces, al trabajar este músculo, por eso en acuático se trabaja con menos esfuerzo porque te pesa menos el cuerpo dentro del agua, puedes moverte mejor y hay gente que le funciona muy bien. Pero lo dicho, si a mí me va a hacer que me encoja más y luego voy a estar peor, pues no te vale la pena, tienes que buscar otra cosa, ¿vale? Pero que en general favorece la tolerancia y reduce el impacto en las articulaciones, ¿vale? Que es muy importante la supervisión, ¿vale? Y yo sobre todo enseñar a los pacientes a que cada uno sepa cuáles son sus límites y poder ir ganando esos límites poco a poco, ¿vale? Sin frustrarse. Tampoco, yo siempre en los estiramientos siempre os digo que menos es más, que no por más estirar o por coger más peso vas a estar mejor desde el principio, todo requiere de una adaptación, ¿vale? Y que es muy importante que seáis constantes en ello, porque si no, yo empiezo un día, tengo agujetas, no vuelvo, no voy a ver realmente el beneficio del ejercicio en mi persona, ¿vale? Entonces es muy importante que tengáis como ese compromiso con vosotras mismas, que empecéis con pequeños logros para poder ir sumándolos e ir notando ese beneficio, ¿vale? En síndrome de fatiga crónica es totalmente diferente, la evaluación tiene que ser muy cuidadosa porque hay que tener muy en cuenta la gravedad de la fatiga según de cada paciente, ¿vale? Y el malestar que tenga post-esfuerzo. Entonces tiene que ser súper adaptado. También ha hablado el reumatólogo del pacing, ¿vale? De la dosificación de esa energía, que esto es muy importante porque si la gasto toda en el ejercicio luego no me queda para mi vida diaria, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Si no te va a beneficiar, pues no te vale la pena hacerlo o hay que buscar otra alternativa porque hay muchas... Hay muchas maneras de hacer ejercicio, ¿vale? El ejercicio no es solo coger pesas, no es solo ponerme al límite, porque pensamos en ejercicio, pensamos en ponerlos al límite. No, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Y hay estiramientos que se pueden hacer en casa. Las que vienen a estiramientos os lo pueden decir, que hacemos muy adaptado, hacemos primero sentadas en una silla, luego de pie, luego tumbadas, o sea, quiero decir... Todo es adaptable, ni te vas a pasar una clase de 1 hora de pie, eso es muy importante que cada una o que cada uno lo experimente, ¿vale? ¿Perdón? No, vale, que igual se ha ido. Vale, sí, gracias. Vale, que el inicio tiene que ser, estamos hablando de fatiga crónica, que el inicio debe ser muy gradual. Os decía esto de las clases porque también tenemos a gente que viene... que tiene fatiga crónica y lo que hacemos es adaptar el ejercicio a esa persona. Igual que si tú tienes una lesión, te adaptamos el ejercicio a ti, ¿vale? Entonces, que para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿vale? Que sabemos cómo hacerlo. Que en caso de síndrome de fatiga crónica la monitorización tiene que ser muy estrecha, observar todo el tiempo al paciente, ¿vale? Y que tiene que ser una adaptación flexible.
según el día como estés, si estás más cansado y ese lunes te tocaba hacer ejercicio, pues ese lunes no vas a hacer ejercicio porque ya has gastado toda tu energía o no has dormido bien, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no vienen las frustraciones, ¿vale? Hay que evitar los protocolos generalizados de ejercicio agresivos, que agresivo puede considerarse pues lo que estábamos hablando de ejercicio aeróbico de caminar, ¿vale? Tiene que ser de bajo impacto, ¿vale? Algo muy suave y súper personalizado, ¿vale? Que no todos tenemos los mismos casos de todo, ¿vale? Y que la evidencia está muy limitada en cuanto al dolor y otros síntomas dentro de la fatiga crónica, porque los protocolos aún están prácticamente en investigación, así como en fibromialgia hay mucha más, en fatiga crónica no, porque es mucho más difícil. ¿Vale? Las barreras comunes en general, ¿vale? Pues miedo al aumento del dolor o fatiga tras el ejercicio, la falta de motivación o energía, por eso os decía lo que hay que dosificarse, hay que ponerse retos pequeños, ¿vale? La sintomatología que tengamos, las limitaciones de otras patologías que tengamos o de otras dolencias, ¿vale? Entonces, en fibromialgia hay que tener como riesgo precaución que no se aumenten los síntomas de dolor, ¿vale? Por eso yo siempre os insisto en que menos es más, que no por más estirar es mejor, ¿vale? Y eso solo lo aprende uno mismo. Y en fatiga crónica, como hablábamos, el riesgo de empeoramiento, pues esfuerzo. ¿Cómo gestionamos estas barreras y riesgos que estábamos hablando? Pues ajustando la intensidad, o sea, personalizando todo mucho, registrar los síntomas de pacientes para adaptar, que esto lo tenemos que hacer los fisios, ¿vale? Según cada paciente, si no, según nos vaya diciendo. Introducir periodos de recuperación, descanso, que esto es que yo misma, si sé que 2 o 3 días a la semana son demasiados, pues empiezo por 1, ¿vale? Y si veo que más de 1 no puedo, pues no puedo. Educación al paciente sobre automonitoreo o autoconocimiento, de cómo estamos, de cómo nos sentimos tanto en la sesión como post sesión, como después de toda la semana hasta volver, ¿vale? Y que haya variedad un poquito en los objetivos del ejercicio, que eso ya es un poco creatividad de quien nos esté dando la clase, que puede ser una clase de yoga, puede ser una clase de estiramientos, puede ser una clase de natación, y todo depende de la motivación que os dé en la clase. ¿Vale? ¿Esta ya la hemos visto? No. Vale, los tipos de... no, era recomendación de tipos de ejercicio diferentes para empezar, ¿vale? El otro lo que estaba evidenciado. Aeróbico de bajo impacto, que lo que hablábamos. Caminar quien pueda, nadar quien pueda, bicicleta, remo, lo que queráis, ¿vale? Fuerza-resistencia se trabaja con pesas ligeras, incluso con bandas elásticas, ¿vale? Que esto lo hacemos también nosotros en clase. Los estiramientos que ayudan a flexibilidad y movilidad. Esto no es para hacerlo todo, ¿eh? Esto es que podéis empezar por uno, por otro, por el otro, ¿vale? Sí que hay tipos de ejercicio que combinan mucho el mente-cuerpo, como el yoga, el tai chi, ¿vale? El pilates puede ser un poco más agresivo. Hay gente, incluso yo conozco gente con fibromialgia, que va a pilates. Todo depende del método, de quién te lo dé y de cómo hagas las clases, ¿vale? Que es muy importante la necesidad de adaptar la intensidad y la duración, ¿vale? Sobre todo depende de cada paciente, evitar la sobrecarga y detener ante dolor intenso, ¿vale? Para que no haya exacerbación. Repetimos mucho esto, pero es que cada uno tiene su historia, ¿vale? Entonces tiene que ser una adaptación individualizada, frecuencia de 2 a 5 veces por semana. Esto es una barbaridad, pero dices, o incluso de 1 a 5 veces por semana. Habrá quien pueda hacer un poquito de caminar, porque caminar, casi todos caminamos todos los días, ¿no? Incluso aunque sea para ir de la cama al baño. Entonces, caminar, ¿vale? Lo puedes hacer todos los días de la semana o puedes intentar combinar el ejercicio, que sea, pues, hoy hago un día más aeróbico y el otro hago más estiramientos o me lo voy combinando, ¿vale? Pero que no es obligado, no por más días a la semana que hagas ejercicio va a ser mejor, ¿vale?
La duración, pues según la clase que hagas. Nosotros, por ejemplo, la duración de la clase es más larga, pero porque combinamos varias técnicas, ¿vale? Hacemos respiración, no estamos todo el tiempo haciendo fuerza, no estamos todo el tiempo haciendo aeróbico. Como lo vamos combinando, como es una combinación de diferentes técnicas, sí que podemos alargarlo, ¿vale? Pero si no, para empezar, 20 minutos o incluso 10 podéis empezar por 10 minutos de aeróbico o 10 minutos de estiramiento o 10 minutos de hacer la actividad, ¿vale? Que consideréis. Intensidad de baja a moderada según os vayáis viendo en esa misma actividad, ¿vale? No podéis comparar diferentes, pero yo os animo a que elijáis una y de esa vayáis viendo qué tal os encontráis, ¿vale? Y un registro propio del progreso, sobre todo, es muy importante para que veáis cómo os vais sintiendo o si estoy preparada o preparado para ir un poquito más, ¿vale? Para los fisioterapeutas, que no creo que haya aquí, pero igual nos está viendo alguien, ¿vale? Que haya una formación para dolor crónico y fatiga, porque esto es muy importante. Antes estaba comentando el doctor los tipos de dolor diferentes que hay y es muy importante que el fisioterapeuta tenga conciencia de si hay dolor neuropático, nociceptivo, que es decía el reumatólogo que viene del sistema nervioso central, ¿vale? Y que sepamos cómo abordarlo. Eso me parece algo fundamental. Que la colaboración sea multidisciplinar, ¿vale? Si puede ser que, o por lo menos que el fisioterapeuta tenga conocimiento de qué medicación se toma el paciente, de si duerme bien, de ver que sea un poco toda la persona en sí, ¿vale? Un seguimiento y ajuste continuo, sobre todo en síndrome de fatiga. Educación y motivación al paciente por el tipo de actividad. Si yo me estoy forzando a caminar y me parece súper aburrido, pues búscate otra actividad que te motive un poquito más, ¿vale? Y que veas más resultado. Y pues eso, documentar y compartir las buenas prácticas con otros profesionales. Las conclusiones, que el ejercicio bien diseñado y supervisado es como una herramienta muy potente, ¿vale? Para aliviar el dolor, el bienestar y reducir la fatiga en fibromialgia. En la fatiga crónica, el ejercicio puede traer beneficios, pero requiere que sea muy individualizado y adaptado para evitar el empeoramiento, porque si no, no se recomienda. La fisioterapia en ambas desempeña un rol central, ¿vale? En tanto la supervisión del ejercicio, pero ¿qué pasa? Que normalmente pues vamos a hacer ejercicio a sitios. Hay muchos, por ejemplo, muchos gimnasios que sí que hay fisioterapeutas dando clase en piscinas o dando clases grupales, pero hay otros sitios que no. Entonces yo siempre os recomiendo que tengáis opinión de ese profesional, aunque vayáis y tengáis una tabla. Hay muchos pacientes que les digo, muy bien, tienes una tabla del gimnasio, tráemela, lo vemos cómo estás y lo adaptamos, ¿vale? Porque eso sí que es importante que haya como un seguimiento, ¿vale? Importa fomentar la adherencia, que veáis resultado positivo, que seáis constantes en ello, porque si no, os vais a desmotivar porque no veréis avance, ¿vale? Y que es súper importante el combinar las modalidades, lo que os decía, aeróbico, fuerza, flexibilidad, ¿vale? Que no nos quedemos solo con uno, que intentemos ir abriendo ese campo de ejercicio, ¿vale? En nuestra medida, en lo que podamos, y que yo veo súper importante continuar investigando para que haya más protocolos, o por ejemplo en la asociación me consta que se está haciendo, porque de ejercicios grupales hay muchos estudios evidenciando, pero de ejercicio personalizado no, y hay un estudio que están haciendo en el CEU, que lo están haciendo en la asociación, que es de ejercicio personalizado. ¿Vale? Entonces, si no lo habéis hecho, os animo a que preguntéis, porque está muy bien, porque es ejercicio personalizado según tú cómo estás, ¿vale? Entonces, es una buena manera de iniciarse en esto. El lunes, de hecho, se mandó un correo en la asociación hablando de esto, ¿vale? De que sigue el estudio. La verdad es que es muy interesante, está hecho por un fisioterapeuta y es súper adaptable. ¿Vale? Es súper personalizado y es más que nada porque os puede dar una herramienta a vosotras mismas de qué cosas puedo hacer, por ejemplo, yo luego en mi casa, ¿vale?
Las referencias bibliográficas, por si alguien necesita, que como tendréis la ponencia lo veréis, ¿vale? Por si alguien quiere ver algún estudio. Y luego recordaros que en la asociación hacemos ejercicio pautado por mí, por la fisioterapeuta, ¿vale? Hacemos 2 días de clases grupales, ¿vale? Hacemos los lunes presencial y los miércoles por la tarde, que hoy no ha habido clase, estamos aquí, pero hacemos online. Entonces, si alguien quiere animarse, oye, mira, yo no sé si voy a tener fuerzas o voy a poder aguantar toda la clase, bueno, pues desde casa lo podéis probar, veis lo que hacemos, yo os veo desde la pantalla, os corrijo, no os vais a lesionar, ¿vale? Y veis, os hacéis una idea un poco de qué es lo que trabajamos y cómo lo hacemos, cómo lo abordamos en la asociación, ¿vale? Y hacemos un poco de todo, de estiramientos y relajación. Adaptado en cada caso es que si tú, por ejemplo, un ejercicio no lo puedes hacer así, pues lo adaptamos, ¿vale? Lo cambiamos. Y sobre todo, enseñanza de técnicas conductuales y relajación para el sistema nervioso, ¿vale? Para el sistema nervioso central. Y nada, que he sido muy rápida, igual he sido demasiado rápida. Que nada, espero que haya quedado claro, y si tenéis alguna duda, pues en la asociación estamos para contestar lo que necesitéis. Gracias a todos por la atención.